en las profundidades de un bosque olvidado donde la niebla nunca se disipa, comenzó una pesadilla real. Un grupo de jóvenes buscaba aventura, pero encontraron algo que desafía toda lógica. El silencio del bosque fue roto por un sonido rítmico, el golpe de un hacha contra la madera. Allí, entre las sombras, apareció el Anjoduloso, un hombre de mirada amable pero presencia inquietante, con un hacha a la espalda y una herida que parecía no sanar. Se ofreció a guiarlos, a sacarlos de la oscuridad, pero lo que no sabían era que su guía no pertenecía a este mundo. Al llegar al pueblo, la verdad cayó como un mazo Anjoduloso había muerto hace un siglo, desangrado por su propia herramienta. Y la prueba final, una fotografía donde el espacio que él ocupaba estaba vacío. Esta es la historia real de Anjoduloso, el leñador fantasma. Imagínate esto, estás con tus amigos, buscando una aventura que les ponga los pelos de punta, algo que contar durante años. Deciden ir a uno de los lugares más infames del planeta, el bosque de Aokigahara en Japón, también conocido como el Mar de Árboles. Pero lo que empieza como una broma macabra, pronto se convierte en una pesadilla de la que quizás no puedan escapar. La historia comienza con un grupo de 4 amigos: Kenji, el líder escéptico; Haru, el bromista del grupo; Aiko, que siempre llevaba su cámara a todas partes; y Yuki, la más sensible y supersticiosa. Viajaron hasta las faldas del monte Fuji, sintiendo ya una extraña pesadez en el aire. El sol luchaba por atravesar el denso dosel de árboles, creando un juego de luces y sombras que parecía moverse por sí solo. El silencio era casi total, roto solo por el crujido de las hojas bajo sus pies y el viento que susurraba entre los troncos retorcidos. Era un silencio que no traía paz, sino una tensión palpable, como si el propio bosque contuviera la respiración. Al adentrarse, Kenji, con su aire de superioridad, se burlaba de las leyendas. Son solo cuentos para asustar a los niños, decía, mientras Haru hacía chistes para aligerar el ambiente, aunque su risa sonaba forzada. Yuki, sin embargo, se aferraba a su amuleto, susurrando que sentía que algo los observaba. Aiko, por su parte, trataba de capturar la belleza melancólica del lugar con su cámara, sin darse cuenta de que las sombras en sus fotos parecían demasiado largas, demasiado oscuras. Ignoraron las advertencias y se desviaron del sendero principal, siguiendo un rastro que parecía prometedor. Pronto, el camino desapareció. El bosque se cerró sobre ellos. Los árboles eran todos iguales, un laberinto de troncos idénticos que los desorientaba por completo. La tensión explotó. ¿Ves lo que has hecho, Kenji?, gritó Haru, el miedo superando su humor. Dijiste que sabías por dónde íbamos. Aiko intentaba calmar los ánimos, pero su voz temblaba. Tranquilos, si volvemos sobre nuestros pasos. Pero al mirar atrás, el camino que habían recorrido ya no estaba. Parecía como si el bosque se reconfigurara a su paso. Fue entonces cuando Yuki se derrumbó. Nos está observando, sollozó. Lo he sentido todo el tiempo. Mientras el pánico se apoderaba de ellos y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo enfermizo, escucharon un sonido. No era un animal. Era un tarario, una melodía infantil y desafinada que flotaba entre los árboles, acercándose lentamente. Se quedaron paralizados. El miedo les helaba la sangre. De entre las sombras emergió una figura. Era un hombre anciano, de espaldas encorvadas y una sonrisa extrañamente amplia y fija en su rostro. Llevaba ropa anticuada y sostenía un pequeño yo-yo de madera que hacía subir y bajar con un movimiento rítmico y casi hipnótico. El yo-yo brillaba con una luz pálida
y enfermiza. ¿Están perdidos, mis pequeños?, preguntó con una voz que era como el raspar de hojas secas. Este bosque no es lugar para juegos. El alivio inicial de encontrar a alguien se evaporó al instante. Había algo profundamente perturbador. En el Enme llaman yoduloso, dijo. Su sonrisa nunca vaciló. Conozco cada rincón de este mar de árboles. Puedo guiarlos fuera. Sí, desesperados, no tuvieron más opción que seguirlo. Mientras caminaban, Yoduloso no paraba de hablar. Les contó historias, pero no eran cuentos de hadas. Eran historias de los Irrei, los espíritus atormentados que, según él, habitaban el bosque. Señalaba hacia las sombras con su mano arrugada y decía: allí descansa el alma de un samurái que perdió su honor. Su susurro es el viento que corta las hojas, o apuntaba a un árbol particularmente retorcido. Una joven con el corazón roto se colgó de esa rama. A veces, en las noches de luna nueva, se puede escuchar su llanto. Cada historia era más oscura que la anterior, y con cada palabra, el aire se volvía más frío. Les habló de cómo los Irrei se alimentan de la desesperación de los perdidos, atrayéndolos más y más profundo con susurros que imitan las voces de sus seres queridos. Haru, que había intentado mantener una fachada valiente, ahora caminaba pegado a Aiko, sus ojos abiertos de par en par por el terror. Kenji, el escéptico, ya no decía nada, solo seguía, la cara pálida como un fantasma. El tarareo de Yoduloso y el zumbido de su yoyo se convirtieron en la banda sonora de su pesadilla. El anciano parecía disfrutar de su miedo, su sonrisa se ensanchaba con cada estremecimiento. Aiko, a pesar del terror, levantó su cámara. Quería una prueba, algo que demostrara que no se estaban volviendo locos. Una foto para el recuerdo Dio Yoyoloso, posando con una inclinación burlona de cabeza, mientras los 4 amigos se agrupaban a su alrededor, forzando sonrisas que parecían muecas de dolor. El flash iluminó la oscuridad por un instante, y en ese destello, Aiko juró ver que la cara de Yoduloso se volvía translúcida. Sus ojos 2 pozos de oscuridad vacía. El camino de regreso pareció durar una eternidad. Cada paso era una lucha contra el agotamiento y el terror creciente. Yoduloso los guiaba por senderos que no parecían reales, a través de claros iluminados por una luna que parecía observarlo. Finalmente, a lo lejos, vieron las luces parpadeantes de la entrada del bosque, el límite con el mundo de los vivos. Yoduloso se detuvo. Hasta aquí los acompaño, mis pequeños, dijo, su voz volviendo a ese tono rasposo. Recuerden mis historias. Este bosque nunca olvida. Kenji, con un hilo de voz, logró decir un gracias. El anciano solo sonrió, esa sonrisa horrible y eterna, y se dio la vuelta, desapareciendo en la oscuridad del bosque tan rápido como había aparecido. El sonido de su yoyo se desvaneció, dejándolos en un silencio ensordecedor. Corrieron los últimos metros sin mirar atrás, tropezando hasta llegar al estacionamiento donde habían dejado su coche. Al llegar al pueblo cercano, intentaron contar su historia en la pequeña comisaría local. El oficial de policía los escuchó con una mezcla de aburrimiento y pena. Jóvenes, dijo suspirando, el bosque juega con la mente. Han tenido una mala experiencia. Eso es todo. No hay ningún anciano llamado Yoduloso que viva allí. Vayan a casa y descansen. Se sintieron estúpidos, humillados. Tal vez el policía tenía razón. Tal vez solo fue el miedo, el cansancio, la sugestión. De vuelta en su hotel, el silencio era denso, lleno de dudas no expresadas. Cada uno de ellos estaba lidiando con la experiencia a su manera.
tratando de racionalizar lo irracional. Fue entonces cuando Aiko recordó la foto. «Esperen», dijo, su voz temblorosa mientras sacaba su cámara digital. «Tengo la prueba». La foto con él se agruparon alrededor de la pequeña pantalla conteniendo la respiración. Aiko buscó en la galería y allí estaba la imagen del grupo en medio de la oscuridad del bosque. La reconoció por sus propias caras de pánico y las sonrisas forzadas, pero algo estaba terriblemente mal. En el centro de la foto, donde debería haber estado Yoduloso con su sonrisa espeluznante y su yo-yo, no había nada. Solo un espacio vacío. Estaban ellos 4, agrupados alrededor de la nada, sonriendo a un fantasma que solo ellos habían visto. El primer grito fue de Yuki-an, un sonido agudo y desgarrado que rompió el silencio. Luego, el terror se apoderó de todos. No era la imaginación. No era una alucinación colectiva. Era real and Yoduloso. Era real. Paró la cámara, un ojo objetivo y sin emociones. No lo había captado Am, porque tal vez Yoduloso no era de este mundo. El miedo que sintieron en ese momento fue diferente al del bosque. No era el miedo a perderse o a un animal salvaje. Era un miedo existencial, un terror profundo que te hace cuestionar la propia realidad. Si él no aparecía en la foto, ¿qué era realmente? ¿Un espíritu? ¿Un rey de sus propias historias? ¿Una manifestación de la energía oscura del bosque? ¿Se dieron cuenta de la horrible verdad? No habían sido rescatados, habían sido marcados. El bosque no los había dejado ir, les había permitido salir. Pero una parte de él se había ido con ellos. La imagen vacía en la cámara era un recordatorio constante de su encuentro, un secreto aterrador que los uniría para siempre, una cicatriz invisible en sus almas. Sabían que nunca podrían contarle a nadie lo que realmente pasó. ¿Quién les creería? Pero Pure-en sabían que cada vez que cerraran los ojos, verían esa sonrisa y escucharían el suave tarareo y el zumbido de un yo-yo en la oscuridad. Y se preguntarían si algún día Yoduloso vendría a reclamar lo que les había permitido conservar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de terror y los misterios sin resolver, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios qué crees que era realmente Yoduloso. Nos vemos en la próxima pesadilla. Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo donde exploramos los misterios que se esconden a plena vista. Hoy les traigo una historia que me pusieron la piel de gallina. Una que mezcla la inocencia de la juventud con el terror de lo desconocido. Imaginen esto. 3 amigos, Leo, Sofía y Martín, deciden hacer una escapada de fin de semana. Su plan: acampar en el bosque de las sombras, un lugar famoso por su belleza natural, pero también por sus susurros y leyendas. Llegan con todo el entusiasmo del mundo, montan su tienda y al caer la noche encienden una fogata. Las llamas danzan, proyectando sombras alargadas entre los árboles. El ambiente es perfecto, lleno de risas y anécdotas, hasta que algo rompe la calma. Primero es un tarareo, una melodía infantil, casi un susurro llevado por el viento, tan débil que al principio creen que es su imaginación. Pero luego el sonido se hace más claro y se le une otro ruido en un zumbido rítmico, constante, como el de un yo-yo subiendo y bajando una y otra vez. La risa se congela en sus gargantas. Se miran unos a otros, con los ojos
bien abiertos. El bosque, que antes era un refugio, ahora se siente como una jaula. El tarareo y el zumbido parecen acercarse, luego alejarse, jugando con sus nervios. Martín, el más valiente, o quizás el más escéptico, agarra su linterna y decide investigar. Grita al vacío, preguntando si hay alguien ahí, pero solo el eco le responde. Los sonidos cesan tan abruptamente como comenzaron, dejando un silencio aún más aterrador. Esa noche nadie durmió. Con las primeras luces del alba, recogieron todo a toda prisa y huyeron del bosque, jurando no volver jamás. Pero la historia no termina ahí. La experiencia los marcó tan profundamente que no podían simplemente olvidarla. De vuelta en la civilización, la curiosidad se impuso al miedo. Decidieron investigar, necesitaban respuestas. Su primera parada fue la biblioteca del pueblo más cercano al bosque, un lugar polvoriento que olía a tiempo y a secretos. Pasaron horas buscando en los archivos históricos. Fue Sofía quien lo encontró, a una caja llena de periódicos antiguos. Dentro descubrieron un recorte de casi un siglo de antigüedad. La noticia hablaba de un leñador que había desaparecido en el bosque de las sombras en circunstancias muy extrañas. Sus compañeros de trabajo dijeron que en los días previos a su desaparición, el hombre se comportaba de manera errática, obsesionado con un tarareo que decía escuchar entre los árboles. La crónica mencionaba que cuando encontraron su campamento abandonado, lo único fuera de lugar era un yoyo de madera, el juguete favorito de su hijo fallecido, que siempre llevaba consigo. La piel se les erizó al leerlo. No fue lo único que encontraron. Buceando en foros de internet sobre senderismo y leyendas locales, dieron con varios testimonios. Personas que ni se conocían entre sí en años diferentes describían lo mismo en una melodía infantil y el inconfundible zumbido de un yoyo en la quietud del bosque de las sombras. Algunos simplemente lo oyeron y huyeron. Otros intentaron buscar el origen sin éxito. La historia del leñador se repetía como un eco a través de las décadas. Esta búsqueda de respuestas los cambió para siempre. Ya no se trataba solo de un susto en el bosque, sino de algo mucho más profundo. Se dieron cuenta de cómo nacen las leyendas urbanas. No son solo cuentos de fantasmas inventados para asustar a los niños. A menudo tienen una raíz en una tragedia real, un dolor tan grande que parece haberse quedado impregnado en un lugar, resonando a través del tiempo. Para Leo, Sofía y Martín, el bosque ya no era solo un conjunto de árboles, era un archivo viviente de la memoria y el dolor. El impacto psicológico fue duradero. Cada vez que escuchan una melodía infantil o ven a un niño jugando con un yo-yo, una sombra de inquietud los recorre, se cuestionan constantemente la delgada línea que separa la realidad de la sugestión, lo que vemos de lo que creemos ver. Su aventura les enseñó que los verdaderos fantasmas no son necesariamente espíritus errantes, sino las historias que nos contamos para dar sentido a lo inexplicable y el eco que esas historias dejan en nuestra propia mente. El bosque de las sombras guardará para siempre su secreto. Y ellos guardarán para siempre el recuerdo de la noche en que el pasado les susurró al oído. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún misterio. Nos vemos en el próximo video.